Muy amable. Bien, pues me da gusto saludarles esta mañana, este lunes, en este diplomado en lógica que ustedes vienen desarrollando. Me da mucho gusto saludarles como siempre y bueno, pues preguntarles cómo están, ¿todos bien? Pedro, Alcibiades, bien, Diego, Nayeli, Miguel Ángel, recuerden por favor en algún momento, pues sí, que nos podamos ver, que podamos intercambiar, ¿verdad? Algunas ideas, ¿no? Para que no se convierta en un monólogo la clase y que podamos eh, sincronizarnos, estar pues conversando en torno al tema de la lógica, en este caso aplicado al derecho. Entonces, pues me gustaría si ustedes me ayudan a esto, pues preguntarles cómo se sienten, cómo van con el diplomado. Pedro, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas? Nayeli, eh, o Maday, Ismael, algunos ya nos conocemos y pues preguntaría, ¿verdad? ¿Cómo aprecian el diplomado y sobre todo qué podemos precisar, esclarecer, recuperar, Nayeli, sobre la lógica? ¿Qué es la lógica y para qué sirve la lógica para el derecho? Nayeli, nos platiques desde tu perspectiva. Creo que fueron dos preguntas, como que qué esperamos y qué es la lógica, ¿no? ¿Qué es la lógica y para qué sirve para el derecho? ¿Cuáles son? Pues estudia los principios generales que rigen el pensamiento humano, ¿no? Entonces a nosotros, a mi punto de vista muy particular, nos serviría para poder entender de qué forma le podemos dar una solución lógica, coherente e hilarante, dependiendo del caso concreto, a una sentencia, ¿no? Poder determinar si los razonamientos que están vertidos corresponden, pues, no tanto a la realidad, sino conforme a los hechos que se están presentando, que sea una asociación concatenada. Y pues, que me gustaría de lo que hemos estado viendo todo, que digo, todos son muy expertos en la materia y uno aprende y reaprende, se reprograma, se quita viejos conceptos, pero creo que sí, bueno, a mí sí me gustaría que nos dieran, por ejemplo, ejemplos aterrizados en sentencias en materia electoral, porque creo que sí es el diplomado en materia electoral, ¿no? Pero creo que algunos puntos se abordan de manera general, que no está mal, al contrario, muchas gracias, ¿no? Pero sí, por ejemplo, un ejemplo mediano que nos podrían decir, tal modelo de la lógica se aplicó en tal sentencia y así, ¿no? Correcto. Muy bien. Gracias por el comentario. ¿Alguien más? Compañeros, adelante, eh, por favor. ¿Alguien más que nos quiera compartir su punto de vista sobre los que han entendido por el papel de la lógica en el derecho, ¿no? ¿Qué es la lógica y su aplicación al derecho? A ver. A ver, por ejemplo, Alejandro o, o Pedro, ¿qué, ¿qué han entendido pues por lógica? Y en la ocasión anterior que nos reunimos en este espacio, yo les transmití mi interés por precisar cuál es la relación de la lógica con otras disciplinas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas disciplinas y qué relación guardan? ¿Qué aplicación puede tener la epistemología al derecho, por ejemplo? O la lógica con el derecho, de lo que hasta ahora se ha visto. Alondra, bienvenida. ¿Qué tal?
Eh, Buenos días, gracias, maestro. sí, pues a ver, ayúdanos con algunas reflexiones, ¿no? Sí. Porque, digamos, el diplomado tiene una estructura y va avanzando, ¿no? Conforme hay diferentes temas, lógicamente, ahora sí que lógicamente, eh, hay em, diferentes pues contenidos y etapas del diplomado y va rumbo a que pues se vean poco a poco las aplicaciones que la lógica tiene en el derecho y particularmente en el derecho electoral, en la justicia electoral. Hay otros diplomados que desde luego revisan las sentencias de manera específicamente eh, orientadas a examinar, por ejemplo, justicia electoral inclusiva o el tema del pues, derecho procesal electoral, ¿no? Y sí, bueno, creo yo interesante eh, la pregunta y el planteamiento que hace Nayeli y también eh, esta idea de que podamos ver la lógica desde el ángulo pues también de la teoría, ¿no? Y de su relación con otras disciplinas y su aplicación práctica, por supuesto. A ver, por favor, Alondra, ¿algún comentario? Gabriela, Pedro. Sí, adelante, adelante. Pedro, sé tan amable. ¿Qué tal? Buen día para todos. Sí. Yo creo que la lógica me parece fundamental en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y creo que en la relación de el derecho electoral me parece también fundamental. El otro día tocábamos el tema y hacían la pregunta de que si en el caso de la mujer habría de tocar un apartado especial en la lógica, ¿no? Mi opinión es, por ejemplo, que no solamente para ella, sino para todo, lo más pequeño, el núcleo más pequeño, el átomo más pequeño tendría que ver con la lógica, desde diferentes supuestos, ¿no? Eh, para mí esa es una opinión. Yo creo que la lógica dentro de las leyes, la lógica dentro de nuestro actuar, la forma en que podemos ver uh, algún proyecto, alguna sentencia y demás es definitivamente fundamental el cómo lo retomamos, ¿no? No es cuanto. Sí, muy bien, Pedro. ¿Alguien más tiene algún otro comentario que quisieran compartir? No. A ver, Gabriela, por favor, adelante. Pues también digo una aplicación práctica que se me antoja fundamental, pues es en la vertiente interpretativa, ¿no? De los actos jurídicos y de cómo las normas se vinculan con estos actos, ¿no? Precisamente ahora que estamos viendo con todo este cambio de paradigma a partir de las reformas de 2011 y la incorporación de todos los instrumentos internacionales al entramado positivo del país, ¿no? Ver precisamente los modelos lógicos y ordenados en los que estos pueden incorporarse para la mayor protección del justiciable podría ser una vertiente práctica, ¿no? No solo en el aspecto normativo, sino también en la consecuencia, en las sentencias, eh, en los propios acuerdos, ¿no? En cómo se van implementando. Sí, correcto. Eh, muy bien. Entonces, hay, digamos, una dimensión propiamente teórica, como hemos dicho, filosófica, conceptual, de la lógica. Ha habido grandes debates sobre la forma como la lógica
bueno, se debe delimitar en relación con otras disciplinas y también el, la relación, la aplicación práctica de la lógica que sí tiene que ver básicamente con la argumentación, ¿verdad? Entonces, con la argumentación. Eh, ya hemos dicho que la interpretación y la argumentación son dos caras de una misma moneda. Entonces, yo creo que eh, nos corresponde, por una parte, precisar eh, cuál, cuáles podrían ser las aplicaciones de la lógica de manera, digamos, más práctica al derecho, pero no solo a las sentencias. O sea, yo creo que hemos concentrado muchísimo el tema de la lógica y la interpretación y la argumentación en las sentencias, y hay toda una serie de eh, aplicaciones de la lógica en relación con otras funciones que cumple el Estado constitucional, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría determinar, precisar, es que la lógica, eh, digamos, eh, tiene un ámbito específico de estudio para así tenerlo muy presente y no confundir, ¿no? Con la argumentación o con alguna otra disciplina. Pues sí es importante aclarar, o sea, o insistir, subrayar en este aspecto. Entonces, vamos a seguir un camino eh, que sea, vamos a llamarlo, intermedio. Entonces, a mí me gustaría precisar primero em, eh, el objeto de la lógica. ¿Cuál es el objeto de estudio de la lógica? Y aquí sí precisar, pues subrayar que la lógica tiene como objeto de estudio, como dijo Nayeli al principio, es la estructura del pensamiento, pero pero desde un ángulo formal, ¿sí? Entonces podemos agregar la estructura formal del pensamiento, no del contenido, sino la parte formal. Y desde la estructura formal del pensamiento aplicado al derecho, tendríamos por lo menos dos posibilidades. Antes de eso, es importante aclarar que esta estructura formal del pensamiento, como dijimos, está hecha con conceptos y con concepto y definición, ¿verdad? Juicio o proposición y razonamiento o argumento. Entonces, así, la lógica estudia esto, tres funciones. Ahora, para poder realizar las operaciones llamadas lógicas, que son estas tres, son las formas mentales, ¿sí? O formas mentales. Eso estudia la lógica, no el contenido, sino la forma. Del contenido se encarga cada disciplina de las ciencias sociales o de las humanidades, en este caso. Entonces, nosotros tenemos, como dijimos, que aclarar que en la operación del conocimiento de los objetos, que en esto aparece la epistemología junto con la lógica es muy importante. Lo que la epistemología hace es, digamos, garantizar las condiciones de validez del conocimiento. Si la epistemología garantiza las condiciones de validez del conocimiento, necesariamente tiene que utilizar a la lógica.
Luego dijimos o hemos dicho que también tenemos a la metodología, que es la estrategia. Estudia la metodología, el camino o la estrategia para producir conocimiento. Se considere válido. Entonces, la metodología es importante porque establece el orden de los factores, el camino, las estrategias, los procedimientos, ¿sí? Vamos a decir, los métodos. Para producir conocimiento que se considera válido. Luego dijimos que tenemos la interpretación, la argumentación. Son, eh, esa asignación de significados a un objeto de conocimiento y su justificación. Entonces, para que nosotros distingamos entre unas y otras, estas cuatro, también dijimos de la ética, también dijimos otras, ¿verdad? De la comunicación, pues la semántica, la lingüística, está muy bien, pero estamos en esto. Entonces, necesitamos distinguir qué tipos de enunciados son los que estudia la lógica, porque la lógica se encarga de estudiar concepto y definición, juicio, proposición, también llamados enunciados, ¿verdad? Y bueno, pues estudia la operación del pensar y hay una relación entre un sujeto que piensa y los objetos que son pensados, ¿no? por el sujeto. Entonces, hay diferentes formas de acercarse al estudio de un objeto. La lógica se encarga no de esas diferentes formas de aproximarse al estudio de un objeto, porque ahí entran diferentes, vamos a decir, metodologías, ¿verdad? Eh, modos de interpretación, sino que la lógica lo que estudia es la estructura que se usa para poder hacer esas operaciones. A eso se le llama lógica formal. La lógica formal pretende ser, pues, racional, ¿verdad? Y eh, por eso decimos que algo es lógico, que no es lógico o que es ilógico, ¿no? Entonces, eh, la lógica se encarga de estudiar los enunciados y los procedimientos mentales, operativos, conforme a los cuales producimos pensamientos que enunciamos con el lenguaje. Ahora, también tengamos presente que desde Aristóteles la lógica ha defendido eh, que, digamos, hay o se sostiene eh, el pensamiento en eh, cuatro leyes del, eh, fundamentales, ¿no? Entonces, una es el principio de identidad. El principio de identidad es el más importante para algunos, ¿verdad? También conocido como principio de demostración. Este principio se enuncia en el sentido de que A es igual a A o no es igual a A. Entonces, toda cosa es idéntica a sí misma. Esa es la idea. Toda cosa es idéntica a sí misma.
¿Cuál es la traducción que pudiéramos hacer en relación con la elaboración de las leyes, de un reglamento, por ejemplo? Si toda cosa es idéntica a sí misma. Bueno, desde esta perspectiva de la lógica aplicada al derecho, el planteamiento es que hay eh, ciertos pensamientos sobre determinados objetos que son jurídicos, ¿no? El pensamiento lógico jurídico debe ser jurídico, ¿no? Porque si no es jurídico, entonces debe ser otra cosa. Y eso que parece algo sencillo o simple, vale la pena que lo reflexionemos, porque de acuerdo con la lógica formal, los objetos tienen ciertas propiedades que les son características y que lo distinguen de otros objetos. Luego entonces, aplicado al derecho como norma, la pregunta es si el derecho como norma, lo que contiene, la forma como está estructurado, digamos, esas normas son jurídicas o no son jurídicas. Si son jurídicas, entonces deben de estar estructuradas formalmente de acuerdo con lo que la lógica uh, postula que deben estar organizadas las normas que son jurídicas, porque si no, no son jurídicas. Entonces, esta simple enunciación que acabo de hacer supone que las normas jurídicas, para ser válidas, tienen que gozar de ciertas características. Por eso nos enseñan que las disposiciones, las normas jurídicas en términos de disposiciones legislativas son generales, abstractas, impersonales, heterónomas, ¿verdad? Externas, coactivas. Si las normas no están estructuradas con esa lógica, vamos a llamarlo así, entonces violan el principio de identidad. Violan el principio de identidad. Si alguien habla sobre las normas y no lo hace con un lenguaje que refleja su pensamiento en relación con las características de las normas que son jurídicas, entonces viola el principio de identidad. Es decir, la tesis a la que yo me afilio, vengo defendiendo junto con pues, diversos otros, muchos, ¿no? Eh, teóricos y practicantes del derecho, es que las normas y en lo que se dice sobre las normas jurídicas deben ser precisamente o respetar el ámbito de lo jurídico. ¿De acuerdo, Pedro? Sí. Es decir, respetar el ámbito de lo jurídico. Porque, por ejemplo, en dónde están las consideraciones no jurídicas, fíjense, no jurídicas, de una ley o de un conjunto de disposiciones legislativas, en la exposición de motivos, de la iniciativa o del dictamen legislativo sobre la ley o norma general legislativa que sea aprobada, ¿verdad? Allí puede haber consideraciones o razonamientos de carácter político, de carácter económico, o sea, el contenido de esas expresiones que nosotros identificamos, podemos evaluar y podemos proponer y plasmar en la iniciativa legislativa, está en la exposición de motivos. En el dictamen legislativo está en la exposición de motivos. ¿Sí? Ahora, en el texto y también de, digamos, argumentos propiamente jurídicos, pues aparecen en la exposición de motivos. Ahora, ya en el texto de la ley, el texto debe de respetar el principio de identidad, porque
si toda cosa es idéntica a sí misma, el derecho debe respetar su propia identidad y esas normas legisladas deben estar diseñadas conforme la cultura teórica y práctica del derecho recomienda que deba estar. Bueno, tan es así que los lógicos radicales, digamos, ¿no?, que defienden eh, em, em, este planteamiento, llegaron a considerar como Jeremías Bentham, ¿verdad? Gran jurista, teórico, filósofo inglés de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Fíjense ustedes que los códigos, por lo menos el código penal y también diríamos otros códigos civiles, fiscal, administrativo o electoral, deberían comenzar por las sanciones. ¿Qué les parece a ustedes? Colocar primero las sanciones en una ley, decir, el que haga determinada conducta o el que no la haga, ¿sí?, el que incurra en determinado proceder o no incurra, tendrá como sanción la siguiente. Y después de esa primera aproximación, porque esa sería la característica principal del derecho, que es la coacción, ¿sí? Después de esa sección en la ley, deberían aparecer otras, los conceptos, las competencias, a quién le corresponde conocer, tramitar o resolver las controversias que llegaran a surgir sobre las consecuencias de la aplicación de esa ley. ¿Sí? Entonces, ojo porque, digamos, desde aquí estamos tratando, digamos, de seguir la pista de cómo es que la lógica se aplica al derecho. Bueno, si el derecho se puede entender como norma jurídica coactiva, que es su principal característica según toda la línea del positivismo jurídico, que es una forma de acercarse a estudiar, analizar, entender, a construir, a evaluar, a aplicar el derecho, entonces lo que tendríamos que cuidar es cómo organizamos las normas jurídicas en las leyes, o sea, las normas jurídicas generales y utilizar la lógica, los conceptos o definiciones, los juicios o proposiciones, los razonamientos o argumentos, ¿verdad?, para poder construir la iniciativa o el dictamen legislativo y organizar la estructura y también el contenido de las normas, pero la estructura de las normas, ¿no? Entonces, allí, repito, aunque es pensar fuera de la caja hoy, abrir un código penal o abrir un código civil o abrir la Constitución, por ejemplo, y que en lugar de que tuviéramos los derechos, o que tuviéramos la división de poderes, tuviéramos el conjunto de normas que suponen una responsabilidad y una sanción para el que no cumpla con los derechos o que viole la división de poderes. Eso pensó Jeremías Bentham. ¿Qué pensarían ustedes, Maday, a esta primera provocación? ¿Es aplicable la lógica al derecho? ¿En qué términos? Habría que distinguir primero qué entendemos por lógica y luego qué entendemos por derecho. O si por lógica entendemos la estructura ordenada del pensamiento y estas tres operaciones fundamentales, más los cuatro principios. Uno, el principio de identidad o demostración, apenas estamos en ese, ¿no? Y dos, entendemos por derecho la estructura del ordenamiento jurídico, las normas jurídicas legisladas
Entonces, podríamos concluir lógicamente que, estas formas mentales se aplican para construir y también para evaluar, ¿no?, las normas jurídicas legisladas, ¿verdad, Maday? Sí. Entonces, si aplicáramos el principio de identidad o demostración que desde Aristóteles sostiene que toda cosa es idéntica a sí misma y si no lo es en lo esencial, entonces no es derecho, en este caso no sería derecho, ¿compartirían ustedes que el derecho, a diferencia de la moral o de las leyes naturales, tiene como principal característica la coacción? La coacción. No estamos diciendo que la única, pero quizá la principal característica del derecho, de las normas jurídicas, sea la coacción. ¿Qué opinas, Maday? O Nancy, ¿qué opinan al respecto? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿La principal característica del derecho es la coacción de las normas jurídicas, Nancy? ¿O será alguna otra? ¿O la persuasión? ¿Será la persuasión? O sea, el derecho lo invita a uno a ver si se cumplen las normas jurídicas. ¿O las normas jurídicas tienen que ser cumplidas porque si no, habrá una consecuencia que es una sanción? Y para eso existe el aparato coactivo del Estado para hacer cumplir, pues entre otras los tribunales en materia electoral. La justicia electoral parece que no tendría mucho sentido si no aplicara coactivamente las normas electorales. ¿Qué opinas, Maday? A ver, adelante. Sí, adelante. Buenas tardes, maestro. Uh-huh. Buenas tardes a todos. Un Hola, gusto hola. verlos a todos. Sí. Respecto a la pregunta que señalaba, bueno, en primer lugar, acerca de este principio de identidad de Aristóteles, Uh-huh. pues yo guardaba una pregunta. Estaba usted mencionando el ejemplo de los actos dentro del procedimiento legislativo, los actos o la argumentación o los motivos en la exposición de motivos. Uh-huh. Deben de ser idénticos. Bueno, según lo que comprendo, no sé, usted me corregirá, que deben de ser idénticos a la norma. No sé si comprendí bien esa Sí, situación. ajá. Sí, lo que estamos planteando es que el derecho, en términos de la lógica formal, debe responder tanto en su estructura como en los juicios que nosotros expresamos sobre esa estructura normativa al principio de identidad. O sea, que hay un ámbito propio del derecho, tanto del derecho como norma, como del derecho como ciencia. Si nosotros como académicos, científicos, estudiosos, e incluso pues practicantes del derecho, un legislador, una jueza, un juez, un operador jurídico, decimos algo sobre el derecho norma y luego redactamos una iniciativa de ley, estructuramos una ley o una sentencia con sus partes, pues proemio, parte de antecedentes, parte considerativa y los efectos y los puntos resolutivos, que es la estructura de una sentencia, que además tiene que ser lógica, ¿no? Entonces, y metodológica, mente ordenada, ¿no? Así como lo dije, pues eso dicen los códigos. O sea, los códigos dicen qué debe tener una ley. Pues dice, la ley debe tener, ¿no?, la ley orgánica del Congreso, la ley reglamentaria, ¿no?, la función legislativa, dicen, a ver, las iniciativas de ley deberán tener una identificación, un proemio, una exposición de motivos y deberán tener los argumentos en que se funda
la propuesta de la estructura y los contenidos, y luego deberá tener una estructura, ¿no? ¿Por qué? Porque el pensamiento lógico, que es el orden en que operamos mentalmente, estas formas mentales a las que nos hemos referido, pues con base en la experiencia, ha recomendado que así se estructuren las normas, ¿no? Jurídicas. Luego, entonces, lo que estamos diciendo es que el derecho como norma debe respetarse a sí mismo en términos de las características de la estructura de las normas jurídicas. Una norma jurídica, ¿cómo estará bien estructurada? Bueno, pues si hablamos de una ley, pues ya dijimos, ¿no? Hay desde hace 3 siglos teoría de la legislación. ¿Cómo deben estar estructuradas las leyes para que estén mejor ordenadas, para que sean más claras, para que sean más coherentes, tengan menos contradicciones, por lo tanto sean más eficaces y particularmente que el objetivo del derecho, que es constreñir las conductas sociales para orientarlas a determinados fines, logre su objetivo. Y ese objetivo se logra a través de la coacción. O sea que si las normas jurídicas no dicen y el que cometa un delito tendrá tantos años de prisión, o el que robe será sancionado de tal manera, o bien el que mueva la casilla del lugar sin justificación, o el que se reciban los votos por personas no autorizadas, entonces tendrá una sanción, que puede ser la nulidad de la elección, ¿verdad? O de la votación recibida en la casilla o de un voto. Sin eso, entonces el derecho no sería tal, porque no sería idéntico a sí mismo. ¿Sí se entiende, no? Entonces el principio de identidad es respetar, para empezar, el derecho. O en el ámbito de lo jurídico, es respetar lo que concebimos lógicamente, ¿no? Eh, epistemológicamente, ¿no? Metodológicamente como derecho, incluso interpretativa y argumentativamente, para no equivocarnos y irle a decir al juez electoral, a las magistraturas electorales, pretensiones con interpretaciones y argumentos no jurídicos, porque pues, es probable que nos desechen la demanda, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería decir. A ver, por favor, adelante, si alguien más quiere comentar. ¿Sí? ¿Alguien más quería hacer algún comentario? Sí. Sí, doctor, es más bien una pregunta porque no estoy muy segura en este Ajá. aspecto. Estoy ubicando como en una dicotomía Ujú. estas dimensiones, ¿no? La de Ajá. la persuasiva y la coactiva. Ujú. Entonces, ahorita mismo que hablaba de la eficiencia de las leyes como constreñir las conductas sociales para orientarlas Ajá. hacia un propósito, Ujú. entonces, creo que en la práctica sí, en los marcos normativos, y me voy a referir, por ejemplo, a una cuestión muy clara que es la igualdad y la equidad. El concepto está mandatado en la Constitución, está tutelado en los instrumentos internacionales. Sí. Sin embargo, ahí está el mandato, pero al no haber una sanción específica en la norma, muchas veces se convierte en letra muerta, lo que me llevaría a un segundo planteamiento: ¿hasta qué punto las leyes se hacen eficaces únicamente atendiendo a esta dimensión coactiva, ¿no? O sea, porque han pasado muchísimos años, por ejemplo, desde que en materia electoral tuvimos las recomendaciones de participación política de las mujeres en los cargos de elección, pero no fue sino hasta que se estableció que tenía que haber habría una repercusión a que no estuvieran,
y entonces hay resoluciones en consecuencia, pues entonces ya tenemos un Congreso paritario en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero entonces, si tenemos ese mandato que es muy claro, ¿por qué todavía en secretarías de Estado, en la Corte, en diferentes instancias de tomas de decisiones, no tenemos esa cuestión paritaria, ¿no? Entonces, yo dejaría ahí la pregunta, ¿no? Sobre esta sobreregulación de la que a veces se habla, pero sin la cual parecería, ¿no? Que se reducen estas normas a buenas intenciones. Sí, y cómo no. Correcto. Bien, ese tópico ciertamente es uno de los objetos, estimada compañera, de el estudio de la ciencia del derecho y debería ser una preocupación central de los operadores jurídicos, que es remontándonos a la historia de la teoría jurídica y de la práctica jurídica o del derecho, lo que yo decía, Jeremías Bentham sostenía, y lo podemos traer al ejemplo que estamos aquí comentando, que los códigos, por ejemplo, la ley para eliminar la discriminación en contra, para erradicar toda forma de discriminación en contra de las mujeres, o la ley de paridad de género en todos los ámbitos, si la tuviéramos así diseñada, debería comenzar diciendo, esta ley postula lo siguiente con las siguientes consecuencias o sanciones si no se cumple. Todas las mujeres, todos los cargos de representación y de designación deben responder al principio de paridad. Y si no se hace, entonces las consecuencias y las sanciones son las siguientes. 1, la responsabilidad administrativa. 2, la responsabilidad política. 3, la responsabilidad civil. 4, la responsabilidad penal. Dice, dejó escrito Jeremías Bentham, recomiendo que se lea su obra, ¿no? Por un tipo genial, universal, importantísimo, ¿no? Dice, así tiene que estar. Y luego después, ya empezar lógica y ordenadamente a decir, a ver, en el ámbito electoral, por ejemplo, todos los cargos de representación política deberán de responder al principio de paridad en los siguientes términos. Para el Congreso, asegurar la mitad y la mitad. Para los ayuntamientos, la mitad y la mitad. Para las secretarías de Estado, la mitad y la mitad. ¿Sí? Y quien no lo haga, habrá este catálogo de sanciones. 1, se quitará el registro al partido. 2, se meterá a la cárcel a quien persista. 3, se aplicarán las multas en caso de quien haga un fraude a la ley. Así de claro. Pero lo que hemos hecho es al revés. Primero ponemos los conceptos de qué se entenderá por qué en la ley, luego ponemos unas como prevenciones generales, instituciones de que se encargarán de aplicar la ley, después ponemos una serie de competencias y al final ponemos las sanciones si no se cumple con la ley. Si conforme al principio de identidad o demostración, el derecho tiene preferentemente, predominantemente, ¿sí?, significativamente la característica de la coacción, porque si no,
entonces digamos, ¿de qué sirve? Mejor hay que llevar a la sociedad a un modelo clínico de psicología social para convencerla a través de la educación, ¿no? De la capacitación o la cultura, pero no a través del derecho. Si la sociedad funcionara de una manera, digamos, armónica, no quiero decir perfecta, que todos tuviéramos el nivel de educación, de cultura y de entendimiento propia de dioses y diosas, ¿no? En una condición eh, quizá utópica, como la que pensó Marx, ¿no? En el siglo XIX, que dijo, sí, vamos rumbo a la sociedad sin clases. Y la sociedad sin clases es la sociedad sin derecho y la sociedad sin Estado, porque no vamos a requerir del instrumento que hemos fabricado los seres humanos, construido los seres pensantes, para poder orientar las conductas de una manera coactiva. Y que bueno, en el pensamiento de Marx es las clases sociales dominantes le imponen un modelo jurídico y un modelo de coacción, un modelo de dominación a las clases subordinadas para poder extraerles la plusvalía en el trabajo, a través de su trabajo, y quedarse con una parte de las ganancias una vez comercializado los productos o los servicios en el mercado. Bueno, eso es lo que pensaba Marx, ¿no? Hegel pudo pensar que íbamos también hacia todas las sociedades, hacia un lugar utópico, ¿verdad? En donde el Estado, no la sociedad sin Estado y sin derecho, sino el Estado y el derecho, podrían ser de tal calidad que organizara las relaciones sociales para que todos nos portáramos bien y fuéramos muy felices, ¿no? Entonces, en los dos modelos, de todas maneras, el derecho cumple un papel. Si nosotros asumimos la perspectiva de que el derecho tiene como principal característica la coacción, entonces la pregunta de nuestra compañera Nayeli tendría que ser resuelta en términos de que las leyes deberían de dejarnos muy claro cuáles son las sanciones de no aplicar, en este caso, el principio de paridad de género. Y lo debería tener muy clara la autoridad administrativa electoral y también, si llegara a haber alguna duda, en última instancia, el Tribunal Electoral. Y las sentencias tendrían que descubrir el significado de unas leyes bien hechas para que hubiera menos margen a la interpretación constitucional, convencional, judicial, o sea, en sede judicial. Con lo que estoy diciendo que los grandes teóricos que han sido también prácticos, porque Luigi Ferrajoli fue juez, Ronald Dworkin fue juez, ¿sí? Gustavo Zagrebelsky fue presidente de la Corte Constitucional de Italia, ¿sí? Lo que plantean es que el lenguaje tiene sus límites y aunque hagamos el mayor esfuerzo con la lógica, la metodología, la epistemología, la interpretación o la argumentación, o tengamos ciertas reglas para el uso del lenguaje, la comunicación, los seres humanos, con todo lo desarrollado de nuestro cerebro en comparación con el resto de los seres vivos, ¿no? Que tienen cerebro y sistema nervioso, no hemos llegado a un punto de la evolución en la que podamos garantizar un alto grado de perfección o de precisión para estos instrumentos, para la ley, para el reglamento, para el acuerdo o para la sentencia. Y, claro,
podemos, lo que a la lógica lo que hay que responsabilizar, de lo que hay que responsabilizar a la lógica, es que la estructura de estos documentos jurídicos, de la ley o código o constitución, del acuerdo o reglamento administrativo o de la sentencia o la jurisprudencia, estén bien organizados. De eso hay que responsabilizar a la lógica. De que al abrir un código, el índice y el desarrollo de los apartados esté bien desarrollado, bien previsto y desarrollado, y que no contenga incoherencias, contradicciones, lagunas, inconexiones entre unas y otras partes de la ley, o que el acuerdo que elaboran en el ámbito administrativo electoral esté bien elaborado, que no, además en el ámbito de lo jurídico, constitucional y convencional, por ejemplo, la ley o el acuerdo administrativo electoral en el ámbito de los OPLE o del INE, no rebase los límites o no contradiga los contenidos de la Constitución o de los convenios internacionales. Y como ahí adentro hay principios que están diseñados con un lenguaje abierto, ¿verdad? Para poder asignar significados que en el contexto o las circunstancias cambiantes de modo, tiempo y lugar de los casos concretos, pues no alcanza el legislador a prever todos los supuestos, pues la interpretación constitucional como la que hace el Tribunal Electoral o la Suprema Corte en sus respectivas competencias puedan ir resolviendo los casos concretos, que no alcanza a aclarar bien la norma jurídica legislada y aplicada administrativamente. Entonces, eso. Ahora, este principio de identidad o demostración, precisamente, desde esta perspectiva de la lógica formal, se lleva con el principio de no contradicción. Porque el principio de no contradicción supone que es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo. O sea, no podemos al mismo tiempo sostener que el principio de paridad de género se aplica para todos los cargos y al mismo tiempo decir que no se aplica para todos los cargos. Porque entonces hay un vicio lógico, tanto del razonamiento como de su expresión legal, propiamente, vamos a decir, normativa. No puede ser así. El principio de contradicción es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo, ¿sí? Y bajo el mismo aspecto, aquello que predicamos que es, ¿no? Entonces, dos afirmaciones opuestas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo respecto del mismo objeto. Y eso, así como se nota de sencillo o simple, es algo que hay que tener presente porque de eso vivimos los abogados, los operadores jurídicos, de identificar las contradicciones normativas. ¿De acuerdo? En México hay una persona que maneja estos instrumentos de la lógica aplicada a la legislación con una gran destreza desde hace años. La voy a citar aquí. Les recomiendo mucho la obra de la doctora, es muy sencilla de entender, Carla Huerta, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que se llama Contradicciones Normativas. Contradicciones Normativas es una obra que empieza precisamente teorizando en qué consisten las
contradicciones lógicas. Como Nancy, como la idea es que el derecho como un sistema de normas, como un ordenamiento jurídico, no contenga contradicciones. Esa es una de las principales características del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es un conjunto de normas coactivas que debe de ser ordenado, debe de ser coherente, debe de contener hasta donde sea posible todas las soluciones a los, a la- a los objetos o al objeto de regulación que se propone y que debe ser, por supuesto, eh, eh, no solo válida, sino tendencialmente eficaz, o sea, que se cumplan. Y para que se cumplan, pues no solo se requiere que haya condiciones de educación, cultura o de igualdad social, sino que haya una amenaza de que si no se cumple, entonces se va a cumplir por la fuerza, queramos o no. Y para eso existe, en materia electoral, el Tribunal Electoral. El magistrado presidente 1996-2000 de la Sala Superior del Tribunal Electoral, don José Luis de la Pesa, sostenía reiteradamente que en México hay derecho electoral desde 1996, porque solo a partir de 1996 se estableció un tribunal constitucional electoral encargado de aplicar de manera coactiva, si es necesario, las disposiciones legislativas electorales. Entonces, esa es la característica que, de acuerdo con la corriente más importante que ha estructurado durante el medio siglo XIX y todo el siglo XX, lo que llevamos del siglo XXI, los sistemas jurídicos, que ha sido muy relevante, si no la única, sí muy importante, para tratar de establecer la lógica en el derecho, digamos, ¿no? Y esa lógica en el derecho es en el derecho legislado, en el derecho producto de la función administrativa, como la que realiza el INE o los OPLE, y el derecho en sede judicial, con las sentencias, las tesis y las jurisprudencias que emite el Tribunal Electoral. ¿Sí? Entonces, esa corriente es el positivismo jurídico. Si ustedes quieren, quitémosle positivismo, pongámosle normativismo jurídico. Si no hay normas jurídicas, no hay interpretación jurídica. No hay argumentación jurídica para justificar ninguna interpretación porque no hay norma. Es lógico, ¿no? Es lógico. Entonces, cuando algunos autores dicen es que hay pospositivismo o hay hermenéutica jurídica, se refieren a algunas funciones o prácticas dentro de la disciplina del derecho, o sea, dentro del derecho, ¿verdad? Que, digamos, tienen que ver con el fenómeno normativo, jurídico. Pero defendiendo a Aristóteles y a la lógica formal, que es una disciplina que se encarga de poner orden, visualizar el orden, evaluar el orden en el pensamiento de los seres humanos, ¿no? De la estructura de cómo pensamos, qué operaciones mentales realizamos y cómo las trasladamos a la construcción de los sistemas que llamamos sistemas sociales. El derecho es un sistema social jurídico que tiene sus propias características. También hay sistema económico, también hay sistema político, también hay sistema de comunicación.
¿verdad? Y si todos estos sistemas están atravesados en nuestro tiempo, por ejemplo, por el principio de paridad, la perspectiva en favor de los más débiles, vulnerados, vulnerables en la sociedad, como lo sostiene la justicia electoral inclusiva, en nuestro tiempo le hemos puesto esa etiqueta lógicamente, justicia electoral inclusiva, a la forma de abordar, tramitar y resolver conflictos que tienen que ver con las elecciones, en donde están involucrados sujetos o personas en posición desventajosa, por diversos criterios que están en el artículo primero de la Constitución, que son raza, lengua, eh, posición socioeconómica, orientación sexual, género, ¿de acuerdo? Entonces, pero aquí la invitación es a que pensemos que todas las operaciones para elaborar las leyes, para aplicarlas en el ámbito administrativo o resolver los conflictos en el ámbito judicial mediante la función jurisdiccional, tienen o deben tener una estructura lógica. Y los documentos en los que se expresa estas operaciones deben tener una estructura lógica, ordenada, ¿verdad? Esa sería la idea. Entonces, la idea es que mantengamos la alerta cuando hacemos documentos jurídicos de que hay un ámbito propiamente de lo jurídico. Y si algo nos puede ayudar la lógica es a mantener la alerta en torno a, o sea, que tengamos presente el principio de identidad o demostración, el principio de no contradicción, ¿sí? O que tengamos presente, lógicamente, el principio del tercero excluido o excluso, como le llaman algunos, ¿no? Este principio es que una cosa no puede ser al mismo tiempo las dos cosas, ¿sí? Como dijo Aristóteles en su momento, ¿no? Los opuestos por contradicción no tienen intermedio. Contradicción es la oposición de dos proposiciones en las que no hay medio. Entonces, en otras palabras, ¿no? Dos proposiciones contradictorias o es o no es. Les quiero decir que esta es una forma de la lógica formal, que obviamente tiene opositores, impugnadores, y que ha sido rebasada precisamente por la lógica informal o la lógica dialéctica, ¿de acuerdo? Que es la que se usa no para hacer subsunciones, sino para hacer ponderaciones, y que supone que sí hay esas zonas intermedias. Pero antes de eso, veamos el principio del tercero excluido, porque según Aristóteles y la lógica formal, dos proposiciones contradictorias se excluyen, no aceptan un punto medio. Entonces, dijo Aristóteles, dejó escrito esto, tanto el principio de contradicción como el de tercero excluido son distintos por virtud de su sentido y en razón de su fundamento, y ninguno de ellos puede ser deducido del otro. ¿Sí? De dos juicios contradictorios, necesariamente uno tiene que ser falso. ¿Sí? Así que el principio de tercero excluido sostiene que de dos juicios contradictorios, uno tiene que ser verdadero, necesariamente. ¿Sí?
Lo que no quiere decir que el otro no pueda ser verdadero, sino que entre ellos dos, a lo que se refieren, en ese contexto, uno de los dos tiene que ser falso, ¿verdad? O solo uno puede ser o debe ser verdadero. Entonces, ahora, estos tres principios han sido complementados por Leibniz, otro gran lógico, posterior a Manuel Kant, ¿sí? En el siglo XVIII. O sea, en el siglo XVII, en los años 1600 a 1700, que es el principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente, según Leibniz, significa que ningún hecho puede ser verdadero o existente o ninguna enunciación verdadera sin que haya una razón suficiente, ¿no?, para que sea así y no de otro modo. Fíjense nada más, ¿no? ¿Sí? Ningún hecho o enunciado, en este caso, o proposición, puede ser sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Esta es una innovación importantísima porque para que tengamos una razón suficiente, tenemos que valorar la calidad de la argumentación. Y entonces empezamos a flexibilizar la rigidez o la dureza de los silogismos aristotélicos, ¿verdad? Porque para Aristóteles es o no es, dos cosas no pueden al mismo tiempo ser o no ser, y por lo mismo la posición intermedia está excluida. Es el principio de tercero excluido. O sea, ¿alguien mató o no mató? ¿Alguien es responsable o no es responsable? ¿Alguien, una elección debe ser anulada o no debe ser anulada? Pero la lógica se ha ido encaminando hacia flexibilizar esos criterios de identidad, no contradicción y tercero excluido, dice Leibniz, razón suficiente. Porque hay que aportar las evidencias, las pruebas, los argumentos para poder demostrar, ¿verdad?, que algo efectivamente es y no puede ser al mismo tiempo de otra forma. Porque, por ejemplo, la lógica informal, es decir, a ver, la lógica, esta que sería la lógica formal, propone un esquema argumentativo que es el silogismo. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. En principio, si nosotros vemos la Constitución, las convenciones internacionales, las leyes y los reglamentos, entonces diríamos, hay premisa mayor, premisa menor y conclusión, ¿verdad? Si la Convención Internacional, ley para erradicar todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, la CEDAW,
¿no? Establece la paridad, el principio de paridad, y obliga a los estados-nación de manera vinculante, porque pues es derecho, ¿no? No son buenas intenciones, es derecho, no son deseos utópicos. Entonces los estados tienen que legislar hacia adentro del sistema jurídico nacional las condiciones para aplicar el principio de paridad. La lógica formal indicaría, si A es, entonces B, ¿verdad? Si la convención establece ese derecho a la paridad y prevé una obligación de los estados para cumplir con ella, entonces los estados tienen que remover los obstáculos, legislar y remover los obstáculos para que se cumpla de manera efectiva. Ese es el silogismo aristotélico. Pero a ver, aparecen los pueblos y comunidades indígenas. Aparecen costumbres inveteradas, ¿verdad? En donde los hombres excluyen a las mujeres del derecho a votar o a ser votadas. Aparece una contradicción en la Constitución, porque el artículo primero dice que los derechos y las garantías que prevé esta Constitución son para todos y que solo la Constitución podrá establecer excepciones, o sea, restricciones o en el extremo suspensión de esos derechos y de esas garantías. Y en el artículo segundo, compañeras, compañeros de la Constitución, se establece que los pueblos, comunidades indígenas tienen derecho a aplicar sus propias normas internas para la elección de sus ayuntamientos. Y los pueblos y comunidades en algunos casos excluyen a las mujeres del derecho a votar y ser votado. Pero el propio artículo segundo dice que tienen derecho a hacerlo sin violentar el principio de universalidad del voto. O sea que el voto, dentro o fuera de un pueblo o comunidad indígena, conforme a sistemas normativos o no, para elegir ayuntamientos, vamos a llamarlos costumbristas o, vamos, de pueblos, comunidades indígenas, o bien para elegir al diputado local, al diputado federal, senador o presidente de la República. En todos los casos, el acuerdo constitucional es que debe aplicarse el principio de universalidad y ahora también en el artículo 41 de la Constitución el principio de paridad de género. Ahora, ¿qué hacemos si hacia adentro de un pueblo o comunidad indígena no hay condiciones, salvo que se generen violencia y se destruya incluso la gobernabilidad y la convivencia social y política, si se aplica de una manera contundente, sin gradualismos, el principio de paridad, ¿no? Entonces, ojo, porque un artículo transitorio de la reforma constitucional de paridad en todo del año 2019 prevé que en el caso de los pueblos, comunidades que eligen conforme a su sistema normativo interno, el principio de paridad se procurará que se aplique de manera progresiva, progresiva. ¿Qué valor le damos a esto? Porque está en un artículo transitorio. ¿De qué nos puede servir la lógica aplicada a las normas jurídicas? ¿De qué le puede servir al operador administrativo y al judicial para poder resolver un caso conflictivo? Si ustedes o yo fuéramos consejeros electorales o asesores que recomendáramos el acuerdo o el reglamento para ese tipo de elecciones, o fuéramos secretarios de estudio y cuenta, asesores de las magistraturas o magistrado, ¿cómo lo resolveríamos?
aplicaríamos lógicamente el principio de universalidad y de paridad, o valoraríamos las circunstancias de modo, tiempo, lugar, el contexto específico de una comunidad indígena para elegir a los integrantes de su ayuntamiento, y pondrían ustedes en juego y balancearían, desoyendo a Aristóteles de que algo no puede ser y no puede ser al mismo tiempo, ¿no? Porque no hay intermedios, ¿no? Aristóteles dice es o no es. El principio de paridad, el principio de universalidad, es o no es. Y diría la lógica informal, la nueva retórica, ¿no? Del finales del siglo, mediados y finales del siglo XX, ¿no? Diría, no, espérame, hay que flexibilizar el silogismo formal aristotélico, ¿no? En lugar de abordar así el problema de lo jurídico, hay que buscar otros esquemas argumentativos. Y otro esquema posible argumentativo, entonces a esto se le llama la lógica informal. Hay otros esquemas argumentativos más allá del silogismo. ¿De acuerdo? ¿Quiénes sostienen esto? Lo sostienen Caín, Perelman, lo sostiene Teodoro Fibeck, a ver si lo escribí bien, Teodoro Fibeck, eh, Teodoro Fibeck. Lo sostienen, creo que es Fibeck. Ahí no estoy seguro. Alguien que me ayude con esto, por favor. Lo sostiene Neil McCormick. Lo sostienen Manuel Atienza. ¿De acuerdo? Hay otros esquemas argumentativos. No olviden esta expresión, por favor. Esquemas argumentativos, extrasilogísticos. Porque el esquema argumentativo típico, tradicional, es el silogismo. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Con ese modelo mental han votado magistradas y magistrados, consejeras y consejeros, ¿sí? Y en los tribunales y en los soples y en el INE. Con ese esquema mental, argumentativo, han construido el enunciado legislativo, los y las legisladores, es decir, principio de universalidad, principio de paridad, aplíquese en toda elección.
Y unos dijeron, legisladores, oye, pero en el caso de los pueblos, comunidades indígenas, allí progresivamente. ¿Por qué? Porque si el derecho en general y el derecho constitucional electoral en particular tiene como objetivo el realizar elecciones libres, auténticas, periódicas, y eso no puede ser posible si no hay paz, o sea, la violencia, la guerra es contraria a la paz y al derecho. El derecho pretende garantizar condiciones de coexistencia pacífica. Entonces, si va a haber guerra por el voto de las mujeres, pasivo o activo, hacia adentro de una comunidad, entonces autorizamos a que lo valoren y que nos disculpe Aristóteles, pero sí puede haber una flexibilización del principio de no contradicción. O sea, puede haber principio de universalidad y principio de paridad, pero hacia adentro de las comunidades indígenas, cuando elijan a los integrantes de sus ayuntamientos, sí será posible establecer una zona intermedia. ¿Por qué? Porque al silogismo de que si a la Constitución, el convenio internacional, prevén esos dos principios de universalidad y paridad aplicable a todas las personas en todo tipo de elecciones, ¿no? Y que tendríamos por consecuencia lógica y logística que aplicar al tipo de elección que se da dentro de las comunidades indígenas, tendríamos que salir con otros argumentos, otros esquemas argumentativos que ataquen la premisa mayor, la premisa menor y o la conclusión. Y esos argumentos son a los que llamamos esquemas argumentativos extrasilogísticos, que son argumentos paralelos, independientes, encadenados, difusos y de otro tipo, que se ven en teoría de la argumentación jurídica aplicada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cuál, estimado Alejandro Gutiérrez, no? Por ejemplo, ¿cuál? O sea, pues, o Abraham. Por ejemplo, esto que estoy diciendo. Si en la exposición de motivos de la iniciativa se dice, oigan, conforme al principio lógico de identidad, no contradicción y tercero excluido, en los principios de universalidad y paridad deben ser aplicados a todo tipo de elección y por lo tanto, premisa mayor, ¿no? Premisa menor, la elección en comunidades indígenas es un tipo de elección, entonces debe de aplicarse el principio de universalidad y de paridad. Así han votado, consistentemente por lo menos dos magistradas de la sala superior, con base en ese modelo mental, que es un modelo lógico aplicado al derecho electoral. Lo pueden revisar en varias de las sentencias, sobre todo en el caso en que estuvo en juego el principio de universalidad y de paridad. Dice, no, hay que voten las mujeres y que sean votadas sí o sí, porque la Constitución no distingue. Así está construido, lógicamente, el sistema jurídico electoral con base en la lógica formal. Y es un argumento muy poderoso. Ahora, quienes han votado y por lo general además han ganado la votación en casos difíciles es porque conforme con el conocimiento experto, fíjese Nayeli, con base en el conocimiento experto proporcionado por los dictámenes antropológicos, hechos por expertos, no van los magistrados y hacen el dictamen antropológico, no, se lo encargan a unos expertos en antropología
Y estos dicen, si se aplica el principio de universalidad y de paridad adentro de esta comunidad indígena, entonces va a haber una violación grave de su sistema normativo interno. Y puede derivar en violencia generalizada. Entonces, le pregunto a este pleno de magistradas y magistrados, ¿no? Y de legisladoras y legisladoras aquí presentes en esta plataforma, ¿qué harían? Sí, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Aristóteles o Perelman? ¿Aristóteles o Fibe? ¿O McCormick? ¿No? ¿Cuál? O sea, porque ese modelo, que también se usa en la ponderación, permite decir, bueno, si están dos principios en tensión o en contradicción, o dos derechos, el derecho de toda mujer que compartimos, ¿no?, en este país para votar y ser votada a cargos de elección popular. En el caso de las comunidades indígenas, podemos introducir una excepción o una restricción temporal, además. Hay que tener cuidado. Los que luego ganan este tipo de votaciones y discusiones dicen es que es temporal. El artículo transitorio de la reforma 2019 en materia de paridad en todo dice, en el caso de comunidades indígenas, recomendamos progresividad, gradualidad, de acuerdo con las condiciones internas. ¿Cómo la sabemos? Un dictamen pericial antropológico. ¿Cómo justificamos la conclusión de que va a decir eso, ¿no? Lógicamente va a decir, oye, hay principio de universalidad y de paridad en la democracia electoral, está en las convenciones, en la Constitución. ¿Sí? Ah, pero en pueblos y comunidades puede haber excepciones. Por lo tanto, la conclusión es el principio de universalidad y el principio de paridad convencional y constitucionalmente establecidos, premisa mayor, ¿sí?, se aplica a todas las elecciones. Premisa menor. Las elecciones para ayuntamientos en comunidades indígenas son de ese tipo de elecciones. Entonces se aplica el principio de universalidad y de paridad. Ah, sí, pero resulta que la conclusión la vamos a alterar, porque en la premisa mayor o en la premisa menor vamos a introducir elementos de información que va a convertir la premisa mayor en condicional, ¿no? La premisa mayor no va a ser, digamos, contundente, sino va a ser condicional. O la premisa menor. El principio de universalidad y el principio de paridad son aplicables a todas las elecciones, ¿sí?, siempre y cuando concurran determinadas condiciones o no concurran determinadas condiciones. Ahí está el elemento condicional, ¿no?, que no sean de pueblos o comunidades indígenas en los que, conforme a un dictamen pericial antropológico, científico, se demuestre que no hay una razón suficiente, Leibniz, ¿sí?, para exceptuar la aplicación de esos principios lógicos, porque puede resultar más costoso. Hay una razón suficiente para que el legislador haya colocado en un artículo transitorio
la alerta de que en algunos casos pueda no aplicarse el principio de universalidad y paridad, la respuesta la han dado algunos consejeros y magistrados en el sentido de que sí, y otros dicen que no, que hay que obedecer de manera lisa y llana, plena, a la Constitución, y aplican el silogismo aristotélico. ¿De acuerdo, Nayeli? ¿Sí? Y dicen, no, pues si ahí dice, ahora sí que como me dijo el médico cuando lo fui a ver, ¿no? Yo cito mucho esto porque me ha dejado marcado para siempre. Yo fui a ver al médico en diciembre y me mandó a hacer, fíjense, ¿no? Lo que es la actitud científica. Me dijo positivista, me dijo de médico. Me dijo, oiga usted, tengo 3 hipótesis sobre las dolencias que usted trae. Pienso A, pienso B y pienso C. Bueno, cuestiones gástricas, digestivas y esto, ¿no? Entonces, bueno, esas son mis hipótesis. Ahora vamos a probarlas. Váyase usted al laboratorio a hacer unos exámenes. Regresé del laboratorio y me mostró en la pantalla el resultado de las pruebas que me hicieron endocrinológicas, pues no, le hacen a uno tomar unos líquidos y ver cómo está el estómago, el intestino. Y me dijo, descartamos la hipótesis 1, usted no tiene gastritis crónica insuperable, ¿no? 2, usted no tiene una bacteria, el Helicobacter pylori. 3, usted sí tiene X. ¿Sí? Ahora vamos a dar, ¿por qué? Pues porque hay un silogismo muy lógico. Si de acuerdo con la experiencia y la ciencia médica uno tiene determinados, se dice que hay determinadas dolencias y uno tiene esas dolencias, entonces uno tiene determinada enfermedad. Así. Y viene el remedio. ¿Cuál es el remedio? Ah, pues el remedio es que hay que someterse a una dieta rigurosa, el remedio es que hay que hacer ejercicio, y le dan a uno una receta que es como si fuera la ley, ¿no? Ya que se hicieron los diagnósticos, viene la iniciativa y la exposición de motivos en la iniciativa y viene la ley, que es la receta. Entonces, la receta dice, usted puede comer esto cada 8, cada 12, cada 24 horas, puede además esto, el otro. Y entonces, yo le dije, oiga, no veo que en la receta diga café, o sea que no puedo tomar café. Y volteó, se quitó los lentes así como cuando Hitler se entera de qué, ¿no? Y me dijo, ¿dice café? Le dije, no dice café, pues entonces no. Esa sería la aplicación silogística, formalista, ¿me entienden? O sea, así, ¿no? Así. Y luego me ¿dice té? No dice té. O sea, sí dice té. Ah, pues entonces té sí puede tomar. Ok. Bueno, muy bien. Sí. Eso sería, vamos, en el modelo mental del médico, el silogismo aristotélico. Él dice, oiga, le estoy diciendo que la ciencia médica dice que A, B, C, y usted no encaja en A, en B, pero sí en C, entonces ahí le va la receta, ¿no? Oiga, pero yo me quiero salir de la receta. Ah, pues allá usted, ¿no? Pero ahí dice que usted no tome café. Pues esa es la ley, ¿de acuerdo? Ahora le dije, oiga, pero espérenme un momento. ¿Puedo tomar queso? Y volteó otra vez así más enojado, ya con los ojos inyectados, así me dijo, ¿dice queso? Y le dije, no dice queso. Pues entonces no. Léala bien. Dice queso Oaxaca. O sea, usted puede tomar queso Oaxaca. ¿Por qué? Porque el queso Oaxaca no tiene tanta grasa como el queso no Oaxaca. Ah, ok. Además, esta es una receta para oaxaqueños. Le dije, bueno, eso ya es en el contexto. Llevado esta simpleza
al terreno en el que nos movemos, de la universalidad, la paridad y todo, dice Chaim Perelman, Fiebeck, McCormick, dicen, oye, un momento. Hay circunstancias de modo, tiempo, lugar, hay condiciones, hay contextos, ¿no? En los que el silogismo aristotélico no aplica. Tenemos que buscar, como dijo Leibniz, la razón suficiente. Ver cuál es el parámetro para la aplicación o el estándar, como le llamamos. El estándar. Se escucha más elegante estándar, más técnico. Y no solo el estándar, sino el criterio de suficiencia, como dijo Leibniz. Es suficiente para conseguir el objetivo constitucionalmente previsto. ¿Cuál de los dos? Que haya elecciones libres, auténticas, periódicas, el que se aplique a rajatabla el principio de universalidad, el principio de paridad para todas las elecciones y para todos los cargos y todos los... O en el caso de las comunidades indígenas, hay que sumar argumentos al punto tal que logremos un estándar y un criterio de valoración para decir sí o para decir esta vez no, esta vez no. Es de lo más difícil. ¿De acuerdo? Alejandro, ¿sí? De lo más difícil. No, pero además las magistradas, magistrados, consejeras, consejeros, se enfrentan a esta problemática como lo vimos recientemente que están en curso 6 elecciones para gubernaturas. Y recuerden ustedes que en el caso de Oaxaca se dijo que había circunstancias dentro de la normatividad, los estatutos, la forma como se dio la convocatoria, el caso de Morena, ¿no? Para poder decir que no se aplicaba de la manera como lo estaba proponiendo la quejosa el principio de paridad. Entonces, ¿a qué llamamos en este diplomado y en este módulo en particular de lógica aplicada al derecho? A que nos detengamos en medio de la vorágine de la información, los datos, el ruido que hay por todos lados, a examinar con detenimiento las condiciones lógicas, metodológicas y yo diría que epistemológicas, ¿no? De interpretación y de argumentación de las que podamos valorar, evaluar, identificar, criticar, reconstruir, para ver hasta dónde se justifica una conclusión, con base en las premisas. O aplicamos logísticamente y formalmente, con base en estos 3 principios aristotélicos, universalidad y paridad, a todas las elecciones que tengan lugar, incluidas comunidades indígenas, o admitimos que hay o puede haber algunas condiciones particulares que lleven al sujeto epistémico que somos nosotros, los magistrados, los consejeros, ¿no? A los secretarios de estudio y cuenta, asesores, operadores jurídicos, académicos, a pensar que se debe flexibilizar ese esquema argumentativo silogístico clásico, tradicional, aristotélico, formalista, para ver cómo podemos o si se deben incorporar elementos de información adicionales procedentes del contexto para hacer alguna inflexión, no quiero decir excepción, alguna modalidad y a ver si hay razón suficiente, como dijo Leibniz, ¿no? ¿Hay razón suficiente o no hay razón suficiente? Bien, el dictamen antropológico dice sí hay razón suficiente para, o vamos, no hay razón suficiente para aplicar de manera lisa y llana, si logísticamente, universalidad y paridad. ¿No? ¿Por qué? Porque provocamos un baño de sangre en la comunidad.
A ver, entonces, ¿qué va a decir la sentencia? Que se pongan de acuerdo. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha hecho? Es la fórmula que ha encontrado la Sala Regional Jalapa, la Sala Superior, de decir, vamos a aplicar no solo la perspectiva de género, Nayeli, sino la perspectiva intercultural. Interculturalidad y de género, pero a la luz de la sensibilidad y la racionalidad que supone el conocer y hacer una, esta palabra no me gusta mucho, transacción, una conciliación, diría yo, entre el punto de vista interno de la comunidad y el punto de vista externo de la constitucionalidad y convencionalidad, para decir, a ver, es que el problema es que si nosotros lo decidimos en la sala Jalapa o en la sala superior, ¿por qué sala Jalapa? Pues porque tiene 6 entidades federativas donde está el 90% de la población indígena, ¿no? Entonces, pues ahí es donde están enfrentados a esta problemática. Lo resuelven, imagínense la responsabilidad de los magistrados, sala Jalapa, que pueden, digamos, emitir una sentencia cuyas consecuencias provoquen un conflicto mayor hacia adentro de la comunidad. Entonces dicen, no, a ver, descansemos en el conocimiento experto, dictamen antropológico, bien hecho además, porque hay que ver cómo se hace un dictamen, qué debe contener el dictamen, ¿no? En el caso de comunidades indígenas, una perspectiva intercultural, que nos digan cuál es el punto de vista interno de la comunidad, cuál es su justificación, para ver si podemos flexibilizar el silogismo aristotélico al que estamos obligados, porque así está estructurada la norma, en principio, ¿no? Pero claro, ha avanzado, ya sabemos, la lógica, la argumentación, la interpretación jurídica, ¿no? Para la ciencia jurídica, ¿no? La filosofía jurídica, para decir, momento. No es así, ¿eh? Sí, las normas tienen jerarquía, pero no son solamente reglas, también hay principios. Y si entran en conflicto, precisamente la función ponderativa y la obligación, diríamos hasta deber, casi moral, ¿no? Político, profesional, institucional del juez electoral es estar muy bien informado de las condiciones del caso para que la decisión no solo sea justificable, razón suficiente, Leibniz, no solo razón necesaria, Aristóteles, sino razón suficiente, Leibniz, ¿sí? Para decir sí podemos ordenar que se repita la elección y que voten las mujeres, o que sean votadas. Entonces ese sería un poco, bueno, mi entendimiento, mi interpretación de, eh, de este tema, cómo los modelos lógicos, formal, silogístico o informal, no silogístico, con una serie de argumentos de respaldo a la premisa mayor, premisa menor y o conclusión, pueden ser aplicados en el derecho, tanto en la función legislativa como en la administrativa o en la jurisdiccional. Así lo veo. Y dejo a su apreciación y a su opinión el que ustedes puedan también colocar en esta conversación pues algunos juicios, ¿no? Propiamente, algunos juicios lógicos. Así que aquí me detengo para servirles. ¿Algún comentario? No. Bueno, para pensarlo, ¿no? Este diplomado, como epistemología, argumentación, todo es pensamiento crítico, son invitaciones a la filosofía práctica. Como dice Manuel Atienza, filosofía práctica, jurídica. Pensar los modelos, sí, pero su aplicación, como dijo Nayeli al principio, ¿no? Entonces he tratado lo más posible de poner un solo ejemplo, pero un ejemplo que nos ayude a poder ilustrar de cómo es que o aplicamos el silogismo aristotélico, razón necesaria, no contradicción
identidad, no contradicción, tercero excluido, o razón suficiente y su desarrollo posterior. Leibniz, hay que leer a Leibniz. Hay que ver quién fue Leibniz, qué planteó Leibniz. ¿Sí? Gran lógico. Lo mismo que de origen español Spinoza, ¿no? Leibniz y Spinoza. Y luego, cuando lo recuperaron después de la Segunda Guerra Mundial, Neil McCormick, Teodoro Fibeck, Chaim Perelman, y más adelante, pues Robert Alexi, obviamente Manuel Atienza, ¿no? Y otros más. Unos les va a llevar a otros. Y en este fascinante mundo de la argumentación contemporánea, veremos que la lógica sigue presente, ¿no? La lógica en su modalidad no silogística, o sea, que examina los esquemas argumentativos silogísticos y no silogísticos, ¿no? Y esos no silogísticos es porque la premisa mayor, la premisa menor y o la conclusión admiten otros elementos de informativos o de conocimiento que si no son considerados, entonces con el pensamiento silogístico podemos provocar más problemas que soluciones. Que lo puse como ejemplo el caso de la Universidad de Paridad en comunidades indígenas, ¿no? Y ahí me detengo. Ay, espero no haber sido mínimamente lógico. O sí, ¿no? Bueno, entonces, pues les aprecio mucho, cuídense mucho, pongan por favor su mejor, que es el de siempre, ¿no? Su mejor talante, porque les voy a tomar una foto. Sí, entonces ahí está. 1, 2 y 3. Ahí, pero se vio el teléfono, mejor que no se vea. 1, 2 y 3. Ahí. Oigan, pues qué gusto que nos volvemos a encontrar. Yo apelo también a esta técnica. Poco, pero claro, que quede más preciso. En medio de tanta información, tanto conocimiento, tanto ruido, despacito. Como dijo Napoleón, despacio que llevo prisa. O sea, detengámonos a ver analíticamente qué significa cada una de estos elementos. Principio de identidad, de no contradicción. Entonces, a ver, y pensemos cómo lo aplicamos. ¿Qué es lo que vieron la nueva argumentación, la nueva retórica, McCormick, Fibeck, ¿no? Perelman, Atienza, que no soluciona Aristóteles, pero que Spinoza dijo, Leibniz dijo, sí, razón necesaria, pero razón suficiente. Les quiero decir que uno de los libros, se lo recomiendo muchísimo, se va a comenzar a presentar en México, está en la red, ¿sí? Es muy recomendable, ¿eh? El último capítulo 4, por favor, si no, cómprenlo, porque es muy importante. Último grito de la moda, de Jordi Ferrer Beltrán, que se llama Prueba sin convicción. Prueba sin convicción, de Jordi Ferrer Beltrán, publicado hace 5 o 6 meses, 2021, último capítulo, porque ahí se hace un esfuerzo para poder contestar la pregunta si los estándares de prueba son legislables o no. Y propone algunos estándares de prueba. Para efecto de lo que estamos discutiendo aquí y lo que debe ser discutido, entre otras cosas, obviamente en este y en otros diplomados, lógica, argumentación, epistemología, pensamiento crítico, o sea, lo que dijo Leibniz. Puede haber razones necesarias, pero debe haber también, o pueden haber, razones suficientes. Entonces, ¿cuáles son los estándares probatorios y cuáles son los criterios para declarar que un hecho ha sido suficientemente probado?
no solo pertinente, sino suficientemente probado, hacia adentro del derecho procesal y probatorio. Y aquí estamos plenamente en el terreno no solo de la lógica formal, sino de la lógica informal, que es lo que hemos visto. Hay veces en que las y los magistrados, las y los consejeros, las y los legisladores dicen momento. La experiencia acumulada indica que universalidad y paridad requieren no solo razón necesaria, sino razón suficiente. Y para eso necesitamos un dictamen pericial antropológico, si aplicamos universalidad y paridad a elección de ayuntamiento de comunidades indígenas, porque si bien es cierto que se trata de una elección como las que aplica o debe aplicar todos los casos, universalidad y paridad, hay circunstancias específicas que recomiendan una ponderación, ¿no? Entonces no podemos simplemente subsumir hechos en derecho, sino ponderar las circunstancias propias del caso. Muy bien. Ahí otra vez me detengo. Muchísimas gracias. No dejen de leer el libro, por favor. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Gracias, maestro. Y cuídense, que estén muy bien. Gracias, bonito día. Cuídense. Adiós. Gracias a todas y a todos. Hasta pronto.